En esta mañana de domingo me da mucho gusto poder saludar a un querido amigo y también muy respetado director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, don Luis Fonserrada. ¿Cómo está? Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estás tú? Me da gusto saludarte. Igualmente, don Luis, pues queríamos platicar con usted porque a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, hemos estado viendo mercados financieros muy inestables, el precio del dólar muy por arriba de lo que nos tenía acostumbrado, el precio del petróleo muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrado, y existe ya en el ambiente esta situación y recordarnos lo que sucedió hace 20 años en el país, aquella Navidad de 1994, y preguntarle a usted con todo lo que conoce, con todo el expertise, qué tan lejos o qué tan cerca estamos o qué tan diferente es lo que está sucediendo ahorita a lo que sucedió hace 20 años. Sí, bueno, hay grandes diferencias, Jaime, pero déjame comentar. Efectivamente, la caída en el precio del petróleo, pues, fue muy abrupta, es muy importante. Eso, por supuesto, que reduce los ingresos del país en la balanza de pagos, pero también hay que pensar que importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos, y al reducirse el precio del petróleo internacional, también se va a reducir el precio de la gasolina internacional. El nuestro no, porque se lo define Hacienda, pero se va a reducir, y entonces sí recibimos menos por lo que exportamos, pero pagamos menos por la gasolina que compramos para consumir aquí dentro. El efecto es casi cero, es un poquito negativo, pero no es muy importante. Pero sin duda ese es un efecto que en la balanza de pagos nos va a afectar, sobre todo ahora que no se ve que el precio del petróleo se recupere pronto. Y el otro factor muy importante que está llevando a flujos de muchas cantidades de dinero importantes de todo el mundo hacia Estados Unidos, es que Estados Unidos está creciendo mucho, muy rápido, han creado una enorme cantidad de empleos, y eso, bueno, para México es bueno en general, pero el Banco Central Americano, el FED, dado este crecimiento muy alto que está teniendo, teme un poco por la inflación que pueda darse, y entonces empiezan a considerar subir las tasas de interés ahí en Estados Unidos para detener el crecimiento económico. Y eso a los inversionistas internacionales que están invirtiendo en todos los otros países, en América Latina, en Asia, etcétera, pues les atrae y empiezan a salir de todos los países para ir a invertir en Estados Unidos. Y al salirse, pues compran dólares de donde están, y la moneda, como en el caso de México, pues el dólar empieza a subir de precio porque hay una demanda alta de dólares. El FED ayer dijo que no iba necesariamente a subir pronto. Uh-huh. Entonces, este movimiento tan fuerte que vimos también de nuestro tipo de cambio es muy probable que sea muy temporal y que vuelva a sus niveles. La gran diferencia con 94, diría yo, Jaime, uh-huh, es que ahora tenemos un tipo de cambio flexible. En el 94 no lo tuvimos, ni en el 93, ni en el 92. Entonces había una banda, nos acordamos que había esta banda, uh-huh, y no se permitía que el tipo de cambio cruzara de algo. Es como si ahora hubiéramos puesto el techo de la banda en 14 pesos. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, pues el tipo de cambio estaría pegando en el techo en 14 y todo el mundo comprando porque creyendo que pues no era el precio correcto. Uh-huh. En cambio, hoy sin banda, bueno, pues se va a 15, ¿no? 14.90, etcétera, y la gente dice, chirriones, pues si hay más demanda, pues el precio va a subir, ya no me conviene comprar, ¿no? Esa es tal vez la gran diferencia con el 94. De otra parte, en el 94, los tesobonos, que fueron estos bonos que se colocaron, que estaban en pesos, pero que en realidad estaban vinculados al dólar, crearon una deuda gigantesca de muy corto plazo. Eran 30,000 millones de dólares al final de diciembre de 94, que se vencían, y pues nosotros no teníamos en las reservas ni 5,000 millones de dólares al final, ¿no? ¿Y hoy tenemos? Hoy tenemos 190 y tantos mil. Más, ¿no?, la línea de crédito contingente con el FMI, ¿no? Exactamente, que son otros 60, 70 mil millones. Entonces tenemos
más de 250,000 millones de dólares, o sea, es una Sí, entre 5,000 del 94 y 250,000 hoy. es una Es barbaridad, un mundo de ¿no? diferencia, ¿no? Oiga, Luis, también es importante señalar que también lo que expertos y nosotros como sociedad veíamos que somos hijos de estas crisis recurrentes que se llegaban a vivir a lo largo de los años, cada que cambiaba un gobierno, cada que había movimientos políticos o sociales de gran magnitud. Aunados con el dólar, veíamos como la puerta de entrada a una nueva crisis y a la palabra que nadie quería escuchar, que era devaluación. Exacto. Hoy es otro escenario completamente diferente. Sí, la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, la crisis del 82, ¿no? La crisis del Sí. 82 tuvo que ver, sí, con una caída muy fuerte del precio del petróleo. Nada más entonces, nuestras exportaciones, todo lo que vendíamos al exterior, el 80% de lo que exportábamos era petróleo. Hoy es apenas el 10%, es decir, hoy exportamos muchísimas cosas más. Entonces lo que pasa con el petróleo ya no nos afecta de la misma manera en la balanza de pagos. Una gran diferencia. La otra, que también sucedió en el 82, es que las tasas de interés subieron afuera y entonces también tuvimos un efecto similar. Pero también, como recordamos muy bien, el presidente López Portillo dijo que el peso no se movía, ¿no? Y entonces, pues la gente compraba dólares baratos y no teníamos el tipo de cambio flexible, Claro. que es un instrumento fundamental para que no se nos vayan nuestras reservas, que no tienen por qué irse, ¿no? Que fue lo que pasó un poco con la zona euro. Los países como España, Portugal, Italia, que al no tener una moneda independiente, pues no tenían esa herramienta o esa válvula de escape, ¿no? Exactamente. Fíjate, Jaime, que es un muy buen punto y no pudieron utilizarlo, ¿no? Nosotros de esa manera pues estamos bien protegidos. La crisis del 94 otra vez fue idéntica. En ese momento pues esta gran deuda que decíamos, pero además lo mismo, un tipo de cambio que no se dejaba flotar libremente, ¿no? La verdad es que el error de diciembre de entonces, de hace 20 años, la verdad es que no existió un error de diciembre. Fue un error de 1992, de 1993, de 1994, de tener casi fijo el tipo de cambio y de esta deuda enorme de los tesobonos, ¿no? Hoy no tenemos esa deuda, tenemos el tipo de cambio flexible, el efecto en la balanza de pagos, como decíamos, se netea con la importación de gasolina y tenemos unas reservas gigantescas, ¿no? Ahora, de todas maneras hay que hacer cosas correctamente. Hay que hacer ¿no? la tarea, ¿no? Hay que hacer la tarea. Y para poder crecer con estabilidad, yo creo que tenemos que revisar algunas de las medidas que no nos han ayudado para crecer, ¿no? ¿Cómo cuáles son estas? Una reforma fiscal muy profunda y muy agresiva contra los sectores productivos del país. Y contra las familias, porque el incremento en el ISR, el incremento en otros impuestos para algunos alimentos, redujo la cantidad de dinero disponible de los bolsillos de las familias, ¿no? El consumo, por lo tanto, se redujo, y al reducirse el consumo, pues las empresas tampoco tienen por qué emplear más gente ni producir, ¿para qué si no se está consumiendo? Y entonces esos tuvo un efecto muy importante en la economía. Hay que revisarla, hay Claro. que modificar totalmente las medidas, los impuestos, hay que recuperar la inversión y para eso, pues fíjate, se incrementó el ISR, se puso un impuesto a los dividendos y desapareció la posibilidad de deducir toda la inversión que llevabas a cabo para no tener que meter tu inversión, lo metes como un gasto y ya no pagas los mismos impuestos y eso desapareció. Entonces castigamos a la inversión y castigamos al consumo. Era muy difícil crecer así, Jaime. Claro. Estamos platicando con Luis Fonserrada, es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Don Luis, también importante, por último, lo que ustedes también alertan en el tema del déficit, en el gasto corriente, en la cuenta corriente, que este 2015 va a estar ubicado alrededor del 1.3, 1.4%, es apostar endeudamiento a crecimiento. Es una fórmula que no es muy exitosa y sí riesgosa, ¿no? Sí, yo diría ahí tenemos dos temas. El gasto corriente efectivamente del gobierno ha sido muy alto, hay muchos programas nuevos y lo malo es que se está financiando en buena parte con déficit, efectivamente. Esa forma de gastar pues no es buena. Digo,
hasta cualquier familia Claro. tiene un límite para endeudarse, ¿no? Claro. Nosotros pensaríamos que dado el escenario de probables menores ingresos, aunque tengan este seguro el gobierno, pero pues no se va a poder mantener para toda la vida, debe llevar al gobierno a una actitud muy prudente en términos del gasto, y nosotros esperamos claramente que se reduzca ese endeudamiento y esa deuda, porque nuestras experiencias en el pasado no fueron muy buenas. Por ¿no? supuesto. Pues Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en verdad un placer poder charlar con usted esta mañana. Gracias, y de antemano y de todo corazón le mandamos un fuerte abrazo para usted, para toda su familia, y que el próximo año esté lleno de salud y de muchos éxitos. Ya nos vamos a ver hasta enero, esperemos. Muy bien, Jaime, lo mismo para ti, para todos los que nos escuchan. Fuerte abrazo y que tengamos un muy buen año el año próximo. Esperemos que sí, Luis Fonserrada, que esté muy bien. Gracias por atender la comunicación. Hasta luego, fue Luis Fonserrada. Él es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.